al final, dentro de lo que es el mundo del entrenamiento deportivo, clásicamente tenemos el concepto de la figura del preparador físico y la figura del fisioterapeuta, y ya desde hace unos cuantos años surge un poco el vacío, tanto a nivel legal como a nivel profesional, de esa persona que aúna un poco tanto los conocimientos que tiene un fisioterapeuta como los conocimientos que tiene un preparador físico, para tratar de ayudar al deportista en ese momento en el que ya el tejido está sano de la lesión que se ha producido, y entonces en esa fase de preparar al jugador para volver a llevarlo a esa situación en la que puede participar con el resto del grupo, creo que es fundamental, porque si no, en muchas ocasiones nos quedamos con que el trabajo del fisioterapeuta se queda hasta ese punto en el que el tejido ya se ha recuperado, y luego, por otra parte, el preparador físico, con las tareas que hace en el campo con el resto del grupo, esa situación, digamos, un poco de vacío que existe entre ambos momentos, creo que hace necesaria la figura dentro de lo que sería ya no solo el alto rendimiento deportivo, sino esta figura creo que también debería incluirse en formación, en cantera y en cualquier club donde participara o trabajara con deportistas. Bueno, yo creo que aquí no es que sea tanto el deporte, que también tiene que ver, pero sobre todo lo que creo que es más importante es el análisis del individuo y del tipo de lesión que se ha producido. Entonces, al final, siempre hay que tener en cuenta cuál es el historial médico del sujeto, si es una lesión nueva o una lesión recidida, es decir, que se ha repetido la misma lesión sobre la misma estructura que se había lesionado previamente. Y el deporte es importante, sobre todo, para en las últimas fases de readaptación tratar de plantear o diseñar tareas que nos permitan poder reproducir el mecanismo lesional que se ha producido o que produjo la lesión de este jugador. La gran diferencia es que en el deporte de equipo atendemos a todas las variables que hemos hablado durante la conferencia, es decir, donde se aplica la fuerza unilateralmente, hay toma de decisiones, hay variabilidad, hay perturbaciones, mientras que normalmente el deporte individual, depende de qué disciplina sea, no suele tener incertidumbre, sino que simplemente tú compites contra una marca y tienes que batir esa marca, no hay colaboración ni hay oposición. Por lo tanto, aquí en este caso sí que habría que tratar, o habría ciertas diferencias entre lo que sería el trabajo, el entrenamiento neuromuscular en un deporte o en un deportista de deporte individual con respecto a un deportista de equipo. Pues yo creo que lo más importante, lo fundamental dentro de ese entrenamiento neuromuscular para el deportista de equipo es el diseño de tareas de entrenamiento que tengan cierta similitud o especificidad con respecto a sus necesidades en el campo, después de ese trabajo de base que debe de tener el jugador para poder pasar a esa especificidad, y a partir de aquí poder incluir lo que he comentado, esas tomas de decisiones, esas perturbaciones para mejorar esa capacidad de anticipación en el jugador de cara a que minimice el riesgo de lesión y mejore lo que sería el rendimiento. Pues creo que realmente son muy interesantes porque actualmente, por ese déficit quizás presupuestario que hay en muchas entidades, nos encontramos con que hay una carencia de información o de compartir conocimiento, que nos quedamos en solo leer un paper, leer un artículo científico, leer una entrevista o leer cualquier aspecto, donde lo que creo que es fundamental es que todas esas experiencias, tanto a nivel práctico como a nivel científico, aunarlas en un congreso o en un evento de esas características para que permitan enriquecer tanto a los conferenciantes como a los participantes.